Hola, y ya te doy la bienvenida a esta última parte donde vamos a poder cerrar toda esta masterclass y decir, bueno, ahora sí tenemos la capacidad de disciplinar sin lágrimas. Y aquí quiero que tomemos algo muy importante porque voy a simplemente a irte resumiendo y en la clase en vivo, cuando ya tengas el caso de estudio, cuando ya hayas pasado por toda esta información, vamos a poder darle esa ruta diferente, esa ruta de poner límites, esa ruta para decir hasta dónde seguimos y hasta dónde no, y dónde podemos decir realmente la maternidad se puede hacer un momento bello para disfrutar, para instruir, para ser alumna y para ser maestra a la vez. Y esto es interesante que lo empieces a tomar. Ese cambio de mentalidad va a requerir que tú empieces a dejar a un lado decir, ay, todo el día tengo como que estar gritando al niño, esto de la maternidad es como todo el día tengo que estar haciendo tiempo para que él se distraiga, para que no se aburra. Es como si nosotros por dentro lo viviéramos con muchísimo sufrimiento y muchísimo sacrificio, porque en vez de ver que nosotros estamos orientando y educando, estamos como una constante batalla interna de luchar porque hagan caso a la fuerza, en vez de tomarnos el tiempo, como te he explicado anteriormente, y dedicarte a abrir tu mente y tu mirada y saber que esto es un 80% de tu trabajo en la actualidad. Esto te va a durar de que unos 8, 9, 10 años como máximo en tu vida y que realmente puedes disfrutarlo y que realmente puedes dejar huellas muy bonitas si tú te tomas ese interés en hacer esa autoindagación, porque créeme que lo más importante del disciplinar es que tú empieces a deshacerte de todas esas creencias que te limitan, en toda esa basura mental, pero especialmente de todas esas heridas que te ahogan en un sistema de pensamiento de miedo. La emoción más presente en la maternidad es la rabia y es como una energía desgastante si tú no dejas sentir esa emoción, sino que entras simplemente en el juicio. Nosotros vamos a tener que detectar y actuar, como ya sabemos, según las etapas que hicimos en nuestra masterclass anterior, en nuestra lección anterior. Vas a tener que saber cuándo tu hijo está en el principio y aplicar una técnica o está en la tormenta emocional y qué hacer si tu hijo realmente ya está en esa etapa posterior cuando hay un resentimiento. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta antes de tú poner una regla nueva. ¿En qué está mi hijo en este momento emocionalmente? ¿Puede escucharme realmente? ¿Puede seguirme una norma? ¿O puedo pausar un momento, conectar con él realmente y ver en qué momento establezco esta regla? Los niños cumplen reglas. Los niños necesitan una guía. Tú estás ahí para poner esa guía. Esto es como nosotros creemos que ellos vienen como con una brújula mágica y que ellos saben qué hacer. No, no saben qué hacer. Para eso nosotros estamos aquí. De hecho, nosotros mismos no sabemos qué hacer en muchas áreas de nuestra vida y lo que hacemos es buscar esa guía interna, buscar guía externa, que en este caso podría ser yo quien te esté guiando en este momento, pero puede ser tú la que pase todos esos conocimientos a su hijo. Vas a tener que observar rápidamente qué es lo que desencadena ese mal comportamiento, esos hechos externos, ese proceso interno, qué es lo que hace que el niño no siga una norma. Y aquí va a jugar algo muy importante y es que detrás de muchas de estas cosas que lo hablaremos en la clase en vivo, hay una herida que se llama la injusticia, una herida emocional donde se ha venido de padres muy autoritarios, donde se han tenido sistemas educativos donde se ha guiado de una forma tan fuerte, tan rígida, que tú has creado internamente como una herida de injusticia, como una herida de rebeldía, como una herida donde tú necesitas que tus ideas sean valoradas. Eres muy idealista si tienes niños rebeldes. Cuando yo digo eres, es que hay rasgos de personalidades. No todo esto ocupa y encasilla y categoriza a una persona. Pero si tú te pones a sentir en tu fondo, tú dices, yo la mayoría de los casos de niños rebeldes y de niños que tengo en consulta, siempre voy a mirar a la mamá y siempre encontramos esa herida como de injusticia, de las cosas tienen que ser diferentes y se dan cuenta que esa rebeldía comienza en uno mismo. Y si tú mismo sabes cómo empezar a apaciguar esa rebeldía en ti, es mucho más fácil guiar a otra persona. Para mí es mucho más fácil guiarte porque conozco muchos perfiles tuyos, conozco mucho el mundo interno del ser humano, mucho el mundo interno de la mente y mucho el mundo interno metafísico.
porque eso es lo que en definitiva nos va a hacer conectar con los demás. Eso es lo que en un momento dado hizo que nuestra resonancia o que nuestra información conectara. Así como yo te he podido guiar, yo no te estoy categorizando ni te estoy diciendo que lo estás haciendo mal, te estoy abriendo un campo, un abanico de nuevas posibilidades y que puedes elegir muchas veces y que puedes equivocarte muchas veces y vas a ver lo fácil y sencillo que es poder hacer esto. La conexión es empezar a escuchar ese motivo interno, empezar a ver qué le pasa al niño, empieza antes de que tú vayas a modificar cualquier conducta, síguele la conversación a él antes de meterle directamente la disciplina o el límite. Por ejemplo, digamos que el niño rompió tal cosa, desordenó tal cosa, rompió tus límites de tener un orden, de cuidar las cosas. Antes de tú entrar a ese límite, antes de tú decirle, digamos que él no lo hizo con la intención, está jugando, no juegan todavía de forma muy cuidadosa, todavía no valoran mucho las cosas, y lo que tú dices es, está bien, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, está bien, vamos a conectar con el niño. Sé que te gustan mucho tus juguetes, sé que te gustan mucho estos juegos de destruir, porque la mayoría de los niños tienden a destruir en etapas muy tempranas, sea niño, cualquier cosa, ya sea las niñas quizás son más sutiles y los niños más bruscos, pero entonces tú entras con ellos diciéndole que sabes que se divierte mucho, que sabe que le gusta mucho, y si bien es cierto, hay que empezar a cuidar. Nunca utilices la palabra pero porque anulas automáticamente todo lo anterior. Si bien es cierto, aún así, aunque debemos cuidar, estos son conectores donde ponemos al mismo nivel nuestra forma de hablar, nuestra manera de especificarlos. Pero lo más importante es la intención que tú tengas de conectar con el niño, de no estar molesta con el niño y de no creer que lo hace a posta. Estamos, digamos que, domando una mente difícil, estamos dejando de prestarle atención, pero redirijamos las cosas desde una mente más elevada. Una vez tú te conectas con el niño, le dices, obviamente, que hay que cuidar los juguetes, que acuérdate que tenemos que hacer tal cosa a tal hora, y esto por eso quiero que entremos en esa clase en vivo para que podamos coger tus ejemplos personales y yo pueda ayudarte a redirigir ciertas situaciones difíciles. Y ya por último, una vez pase un tiempo, ya hayas conectado, es importante que hablemos. Los niños suelen recibir muchos los límites cuando están entretenidos, cuando están jugando. Y cuando tú se lo dices de una forma donde haya una coherencia, donde haya una consistencia en razonamiento. Guardamos los juguetes, los cuidamos para más tarde jugar con ellos, para compartirlos, para disfrutar más tiempo. Guardamos los juguetes en su lugar para encontrarlos más fácil. Es divertido tener las frutas aquí, es divertido. Aunque tu hijo se resiste las primeras 10 veces, quien manda eres tú. Y lo digo en el sentido de quien manda de forma positiva. No, nunca te rindas con tu hijo. Nunca creas que tu hijo no lo puede hacer. Uno de los conceptos que nos va a ayudar a poder disciplinar a nuestros hijos es que quitémonos ese rol de ser maestras, de ser profesoras. Yo jamás seré una maestra para nadie. Yo comparto información, comparto herramientas, comparto una experiencia. Yo creo en lo que comparto y eso hace que quizás yo alumbre tu camino un poquito antes, pero tú para mí eres mi maestro. Yo nunca voy a estar por encima de ti porque esto empieza a ahondarnos en esa comparación y a asumir mentalmente, y no te tomes esto a la ligera, asumimos tu mente comparativa, tu mente ego, asume que tú sabes más que tu hijo, y aquí empieza este rol de autoridad y se hacen las cosas porque lo digo yo. Cuando una persona te dice esto es porque realmente se ha quedado sin recursos y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, acordémonos de que maestro y alumno estamos en el mismo nivel. Tú eres una maestra para tu hijo y tu hijo es un maestro para ti. ¿Qué quiere decir con esto? Él te va a enseñar a ver esos miedos, esas limitaciones que tú vas a trabajar en ti. Una vez eso pase, tú le vas a poder dar recursos a él. Él te va a enseñar una nueva, mejor forma de vivir. Te va a recordar que la vida es más juego. Él te va a recordar que se pueden hacer las cosas de otra manera y te va a recordar que la vida no es un sacrificio si tú lo quieres. Él te va a recordar 1.000.000 de cosas. De hecho, te va a recordar la esencia de lo que tú eres si tú realmente le enseñas a gestionar emociones. Te va a enseñar a gestionar emociones, te va a enseñar a conocer un universo nuevo. Así que lo que vamos a hacer en este instante
es que olvidémonos de que sabemos más que ellos, de que somos maestras y vámonos a ese rol maestro-alumno, alumno-maestro al mismo nivel. Todos en este mundo estamos aprendiendo y siempre guiamos desde un compartir, no desde yo lo sé todo. ¿Cuál sería la ruta más ideal para poner esas normas? Bueno, en primer lugar, esto lo vas a tener en una imagen de fotografía para que tú la puedas tener en tu teléfono y en un momento dado dices, uy, bueno, Lucy me dijo. Antes de que Lucy me dijo, tú dices, voy a ver qué está pasando. Y esto te va a ayudar a distraer tu propia rabia, tu propia confusión de no saber qué hacer. Tú dices, bueno, ruta para normas, te bajas la fotografía. Dices, ok, disciplina sin lágrimas. Bueno, nunca reafirmar una norma cuando haya rabia. Listo, aquí no es. Crea normas fijas. Solo 4 por cada etapa del niño. Eso sí lo podemos ampliar más adelante. También vamos a tener una clase en un bono con una de nuestras especialistas, la doctora Giovanni, que ella es psiquiatra o psicóloga, bueno, perdón, aquí se me escapó. Bueno, ella nos va a ayudar nos va a ayudar a enseñar a poner esos límites. Obviamente esto viene con la parte del curso de Mujer Valiosa. Esto, lo que vamos a hacer es elegir tres o 4 reglas fijas, muy fijas. Esto cuando yo lo hago en las sesiones de coaching con los padres para poner límites. Con los niños solo elegimos 3 muy fijas. Quiero que hagas esta actividad también en tu casa, porque uno de los casos que vamos a elegir es para poner límites. Dime 3 cosas que tú quieres que ellos realmente hagan de acuerdo al desarrollo de su edad, de acuerdo a lo que ellos pueden hacer. Vamos a crear otra lista con normas flexibles de las cuales tú de vez en cuando te puedes saltar. Por ejemplo, comer en la mesa, todos sentados a la vez. Esto casi se puede volver un calvario si esto no lo sabes gestionar de una manera. Hay infinitas actividades, pero lo más importante es que haya una disposición y mucha paciencia para esperar que ellos coman a su ritmo, porque 1 hora facilito puede pasarse uno en una mesa con ellos, o si no quieren comer, en definitiva, esto hay que saberlo gestionar de una manera más agradable. Pero una de las normas es que los niños no se paren de la mesa. Para mí esta también es importante, es una de las normas flexibles que yo tengo en la casa, donde los miércoles es pizza night. Si tú ya me conoces, ya vas a saber que todos los miércoles, por ejemplo, hoy es miércoles, hoy compramos pizza y hoy comemos en el sofá. Esa es una forma de romper esa regla, una forma de flexibilizar esa regla. Quizás tenemos reglas donde no es flexible, como por ejemplo para mí recoger los juguetes. Mi hijo tiene 4 años, para eso, para mí no hay flexibilidad. Él dice, mamá, ayúdame, yo lo puedo ayudar, pero jamás dejo que la habitación si la desordena, porque es que él desordena todo, caóticamente, él lo tiene que volver a hacer. Ahora, si yo estoy deprisa, si yo tengo que irme ya y no tengo tiempo para que él lo haga en su extendido tiempo como lo hace, yo entro, recojo los juguetes y me voy. No es tiempo para decir, no está haciendo lo que yo digo. No, es practicidad, es bienestar y salud mental para todas. Ellos siempre van a hacer las cosas si tú tienes una constancia, y ellos ya saben qué hacer. Mateo, de hecho, recoge los juguetes del jardín y ellas viven encantadas con él. Él siempre deja todo recogidito. Esto es una norma que ha sido fácil seguir. A veces las normas no se cumplen. No es porque el niño no quiera cumplir la norma. Por ejemplo, mi hijo todavía tiene accidentes. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje con él. Un proceso diferente. Mi hijo no tiene ningún problema, pero nosotros estamos aprendiendo a que él no le tenga miedo al baño, por ejemplo, porque le tiene un temor terrible a hacer popó en el baño. Entonces, para nosotros esto ya no es que el niño no quiera cumplir un límite. Esto es algo que yo he tenido que trabajar internamente y que nosotros hemos ido a través, más que todo, yo trabajo internamente y si a mí me dicen, oye, ve aquí a esta persona que te puede ayudar con el potty training, lo hago, ¿sí? Yo soy una persona práctica, tus acciones no dependen de tu proceso mental. Siempre haz tu proceso mental, mientras tú veas que eso se ha convertido en algo que está a lo largo del tiempo para ti. Luego, vamos a revisar si vives mucho, eres una persona muy rígida o eres una persona muy caótica que te da miedo poner límites, y para esto sería genial que revisaras la clase de la doctora Giovanni. O si eres una persona muy rígida, que todas las cosas se hacen así, perfeccionista, y se tienen que hacer así, porque aquí es donde vas a ver que las normas poquito se cumplen y si las haces cumplir con muchísima agresividad. También
vas a tener que enfocarte, y esto es un trabajo que hacemos a priori, a buscar la forma positiva de decir esas normas. Nosotros vamos a ir ampliando este curso de límites cada vez un poquito más y juntas vamos a ir poniendo diversas formas positivas, frases de todo el tipo de madres, de todas partes del mundo, donde nos vamos a poder ayudar de esas frases para ver si es posible. ¿Cómo vamos a reforzar ese comportamiento positivo? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar una balanza entre cómo se quieran sentir y el objetivo en acción, es decir, la norma o el límite que tú quieres que hagan. Esto es sumamente importante. ¿Cómo quieres que tu hijo se sienta? No puede prevalecer que yo quiero que mi hijo haga esto, esto y esto y que no me importe lo que él sienta. No, porque aquí entonces no podríamos reforzar positivamente al niño. Yo quiero saber cómo el niño se siente. Si el niño no se siente bien con esa norma, voy a investigar qué está pasando y de qué manera voy a hacer para que él se sienta mejor. Yo quiero que mi objetivo principal es que mi hijo se sienta seguro, que se sienta capaz de hacer lo que yo le digo y especialmente quiero que mi hijo tenga la confianza en él para decir, hay cosas que no sé hacer. Innatamente la mente del niño ya usa la comparación, innatamente la mente del niño ya dice no puedo cuando algo se le torna un poquito frustrante. Aquí estamos nosotros para ayudarlos a poder hacer esa transición hacia un aspecto de tener una mentalidad de ser capaz de hacer uno todas las cosas. Y yo ahora te pregunto a ti, ¿no es mucho más fácil uno sentirse que puede hacer algo y que cómo puedo hacer ciertas cosas o cómo puedo llevar a cabo ciertas cosas antes que uno estar luchando y decir, no soy capaz, pero tengo que hacerlo, no soy capaz, pero hay que cumplirlo? ¿No es la angustia que se siente de la otra forma como no soy capaz y una cantidad de miedos y una cantidad de emociones encontradas donde no sabemos qué hacer? Entonces, para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que tener una norma clara, ¿sí? ¿Qué quiero que haga mi hijo? A veces ni siquiera tenemos claro lo que queremos que ellos hagan. Que se porten bien. Eso es ambiguo. ¿Eso qué es? ¿No? Un paso a la vez. Si yo quiero que mi hijo salude por las mañanas, no voy a decir salude, que se saluda en las mañanas. No, tú le vas a ir enseñando y las canciones aquí son maravillosas. Por la mañana saludamos, no voy a cantar porque las voy a matar, pero hay muchísimas canciones, hay muchísimos recursos donde tú puedes enseñar de forma positiva. Yo quiero que mi hijo, digamos, tenga buenas maneras. Hazte una lista que es un niño de buenas maneras para ti. A mí me vale con que mi hijo salude, a mí me vale con que mi hijo dé un abracito si es posible a las personas allegadas, a mí me vale con que mi hijo me diga no quiero en este momento hablar porque me acabo de despertar. Para mí es importante que él me ponga sus límites. Para mí es un muy buen comportamiento que mi hijo sepa decir para que ahora no quiero hacer esto. Es muy común cuando salimos entre los amigos que los amigos les dé por molestar al niño y luego mi hijo contesta de forma grosera. Ahí básicamente yo no puedo intervenir porque alguien está haciendo para molestarlo, ¿no? Es como muy gracioso ver a un niño enojado, algo que yo no lo defiendo a él, pero yo le digo, tú siempre tienes que poner tu límite. Si algo no te gusta, para, ¿sí? Y esto también es ser una persona educada para mí. Para mí, ser una persona educada es saber poner ciertos límites, es saber comportarnos en ciertos lugares. Hay lugares donde no podemos hacer ruido, entonces esto para mí es un comportamiento adecuado a ciertos lugares, especialmente hospitales, lugares, sitios de espera, donde hacemos juegos en silencio. No lo dejo solo, porque mi hijo todavía no sabe guiarse, entonces trato de hacer juegos donde podemos mantenernos en silencio, donde puedo estar en silencio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Norma clara, ¿qué quiero que haga mi hijo? Pensamos en cómo queremos que él se sienta. Yo cómo quiero que se sienta cuando yo quiero que se comporte de cierta manera o que tenga buenas maneras. Que se sienta seguro, que se sienta abierto a comunicarse. Yo quiero que él se sienta tranquilo, no quiero que se sienta presionado a decir, diga hola cuando no puede decirlo en ese momento. Quiero que con naturalidad, sin timidez, diga buenas tardes. Sí, es algo como, yo quiero que él se sienta, en este caso voy a utilizar la palabra tranquilo, que se sienta integrado y que se sienta capaz de expresarse. Yo sé que tú estás diciendo, uy, Lucy, pero es que esto es como mucho, pero yo te digo, ¿decidiste ser madre? Sí. Entonces hagamos las cosas diferentes. Y vas a ver lo bonito que es poder educar desde este punto de vista. Y vas a ver que es mucho más fácil que estar gritando y mucho más agradable. Y vas a construir su autoestima bastante bien.
Tenemos que siempre ir hacia pensamientos de poder, a que lo motiven, no un falso positivismo. Pensamientos de poder es que uno siempre piense en su hijo como, este niño maleducado, no hace caso. Eso no es un pensamiento de poder, eso es un pensamiento que apaga la llama. Vamos a intentarlo otra vez. Te bajas a su altura, vamos a saludar. Es importante que saludemos. Las otras personas también les gustan ser saludadas. Así nos reportamos y decimos, llegamos y sientes nuestra presencia. Hola, estamos aquí. Y también vas a haber momentos donde no vas a querer saludar y está bien porque estás triste, porque estás recién levantado. Eso también está bien. Esos son pensamientos de poder. Esos son pensamientos de comprensión. Esto hay un por qué estás haciendo las cosas. Esto le das motivación a que él haga las cosas. ¿Viste la diferencia? Luego, en la parte de poner límites, vamos a tener que comprender que hay un error y corrección del error, tanto la madre como el hijo, no comportamientos malos. No hace nada bien, no lo hace bien, nunca me escucha, siempre le digo, he intentado 7 veces algo, no funcionó. Si tú has intentado 100 veces algo de diversas formas y de forma donde estás motivándolo y de forma donde estás pensando en cómo él se siente, es imposible que tú me digas que no eres capaz de corregir errores. Eso significa corregir errores. Cuando tú le dices a un niño que no hace las cosas como tú dices y que nunca las va a hacer, estás poniendo una sentencia, automáticamente vas a buscar un castigo y eso va a hacer que el niño sienta una de las emociones más horrorosas de su vida, que es la culpabilidad, emoción que nosotros cargamos de manera inconsciente, emoción que nosotros cargamos pensando que hemos hecho algo terrible y que se tiene que deshacer a lo largo de nuestra vida. Y tú como madre sabes lo difícil que es sentirse culpable. Tú eso lo sabes bastante bien. Ya te expliqué más o menos cómo nosotros hacemos esto y cómo podemos navegarlo. Quiero que hagas tú un ejercicio, quiero que sigas estas normas y si no están claras, la vamos a dejar clariticas el día de la clase en vivo. Vamos a ver de qué manera tú puedes poner esos límites teniendo en cuenta en cómo se siente el niño. Ahora, cuando nosotros no tenemos éxito, no es porque no se le da la gana, como ya lo dije. Hay miedos ocultos. Ahí dentro, cuando tú evitas hacer algo es porque hay ¿será que es importante? ¿Será que puedo hacerlo? A mamá ya no le gustó una vez. Mejor no lo hago y no siento ese dolor. Eso es como la historia, te voy a contar la historia de un elefante que lo amarran a un elefante de circo. Cuando era pequeñito, lo amarraban de su piecito a una estaca para que no se escapara. El elefante intentó escaparse de esa estaquita, pero la estaquita no lo dejaba escapar y se lastimaba su piernita cada vez que lo hacía. Bueno, siempre intentó durante muchos años escaparse del circo y poder irse y quitarse esa cadena que tenía puesta y no lo logró, ¿vale? Cuando ya el elefante era grande y podía y podría escaparse, a él lo seguían amarrando de la misma cadenita, con la misma cadenita que de una patada podía hacerlo. Pero nunca lo hizo porque simplemente él aprendió a través del dolor que simplemente no se podía escapar. Aunque ya grande pudiera hacerlo, no se podía. Eso es lo que pasa cuando nosotros corregimos desde el castigo, desde el dolor, desde el miedo, porque empezamos a limitarlos, empezamos a crear como unas cadenas de pensamientos. Es más de pensamientos que de acciones. Cuando tu hijo ha intentado ha tenido miedo una vez, no hemos sabido detectar sus miedos, ha rechazado el aprendizaje y nosotros le hemos reforzado ese aprendizaje a mal, lo hemos castigado mal, hemos estado ahí encima y esto lo vamos a hacer y lo hemos hecho. Empezamos a creer eso que se llama creencias limitantes, temores profundos, donde realmente tú no sabes cómo deshacerlos. Te crees como el elefante, ¿no? Aunque tú ya puedas deshacer esas creencias, te va a costar muchísimo porque a través del dolor aprendiste que no era así. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora, tratando de reflexionar en qué momento ya lo hemos hecho y en qué momento lo podemos deshacer, que esa también es una de las clases que tenemos en Mujer Valiosa, Mamá Segura, donde le enseñamos al niño a detectar esa crítica interna, esas limitaciones, para transformarlas en una fortaleza. Y eso es lo que tú básicamente haces como madre. Todas esas limitaciones, esos miedos, es lo que nosotros vamos a ver reflejados en ellos. Y ahí es donde sabemos dónde vamos a tener que apoyarlos. Aquí es donde le abrimos la puerta a un crecimiento interno, tanto de la madre como del niño, que lo vamos a tratar en esta clase. Una de las cosas que yo te puedo decir a través de mi experiencia personal ha sido el sueño de mi hijo y su ida al baño, como ya lo has escuchado,
Pero el sueño de mi hijo fue durante el primer año, oye, yo perdí el apéndice en ese proceso. Fue como que realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo dormía muy poquito, mis inseguridades eran inmensas, mi vida había cambiado unos 180 grados y obviamente eso era muy lógico que estuviera pasando por todo ese proceso. La maternidad ha sido yo creo que uno de los procesos más grandes de adaptación, no el más difícil, pero sí el más grande de adaptación y de querer aceptar que quiero disfrutar de la maternidad, quiero ser una madre presente, pero no desde la culpa ni desde el reproche, obviamente. Y eso ha llevado a un proceso enorme de crecimiento que gracias a esa falta de sueño de mi hijo aprendí a confiar muchísimo más en la propia vida y gracias a ese proceso donde yo fui internamente a decir, bueno, ¿qué hace que mi hijo realmente no duerma? ¿Y qué hace que yo no quiera dormir? Hizo que yo creciera internamente y que no culpara a mi hijo de su falta de sueño, que dejara de prestarle atención. Sí fuimos a la clínica del sueño, hicimos todos los entrenamientos, todos fueron un completo fracaso, pero fue ese proceso de aprendizaje. A día de hoy él duerme bien, él duerme como quiere, se pasa en nuestra cama, nosotros estamos bien con eso. Eh, y ha sido un crecimiento para mí como Lucía, como Lucy Franco, como persona, y ha sido una comprensión enorme con él y esas ganas de querer no ver problemas en él, sino ver oportunidades de crecimiento. Esto nosotros vamos y aquí pauso, ¿no? Para no llenarte de mucha más información, y es que nosotros aprendemos a categorizar a nuestros hijos como malos y buenos cuando el aprendizaje se pone duro, cuando las cosas se ponen duras, cuando tu hijo no hace algo en unos 7 meses y tú dices, bueno, este niño me salió tonto o es malo, y esto lo pensamos, ¿no? Tú sabes que yo soy muy directa, muy honesta, pero esto son cosas que pasan por la cabeza de toda persona. Y mi hijo es bueno, mi hijo es malo, mi hijo es brillante en ciertas cosas y es terrible en otras cosas. Y vamos empezando a categorizarnos, vamos empezando a vernos de formas muy pequeñas. Y aquí hay que poner atención. Cuando algo no funcione, hay que revisarlo, pero siempre, siempre teniendo en cuenta que en esa paradoja, en esa dualidad, en ese bueno o malo, vamos a encontrar el equilibrio, vamos a salirnos de ese concepto bueno o malo y vamos a ponerlo uno en un proceso de integración, de hacer las cosas de una manera diferente y en el otro vamos a disfrutar de esas virtudes que tenemos. Esto yo te lo voy a dejar aquí escrito, no lo voy a decir, voy a darte los pasos así porque eso quiero que lo hagas tú de forma consciente. Y es que los pasos para actuar ante una tormenta emocional ya conocemos, y es que hay que saber el estado emocional en que él está y nosotros mantenerlo bajo control, en calma, dejar que él pueda deshacer toda esta rabia. Vamos a observar las señales de su enfado, vamos a dejar este modo reactivo y vamos a quedarnos ahí en calma, respondiendo a toda la situación. En ese momento no vamos a disciplinar, solo vamos a conectar con el niño, vamos a escuchar para entenderlo, no para corregirlo, vamos a validar su razón interna, cómo se siente, qué piensa, vamos a alejarlo del lugar de estrés, vamos a prestar atención, a escuchar a lo que él dice, en qué momento, de qué manera se ha sentido rechazado, avergonzado, criticado, abrumado o ignorado. Vamos a quedarnos en el tiempo presente con él hasta que él esté calmado, lo vamos a abrazar de forma fuerte, le vamos a decir que lo amamos, que todo está bien, que tú estás con él, que es solo una emoción y que es un ser maravilloso. Esta frase deberíamos remarcárnosla, tatuárnosla, memorizárnosla, vivirla, entenderla y experimentarla. Nunca digas enunciados como cálmate, cállate, no es para tanto, vete solo a tu habitación. Por favor, trata de trabajar en esto. Acompáñalo. Trabaja en ti mucho en esa paciencia. Acuérdate que no se trata de ti, no se trata si lo estás haciendo bien o mal, se trata de ayudar al niño, no se trata de lo que los otros piensen, olvídate de todo, se trata de cómo puedo estar aquí para mi hijo, porque quiero ser su luz. Pausa y pregúntate, ¿mi hijo ya está listo para escucharme? Y vas a poner atención a sus señales para saber cuándo tu hijo realmente está listo. Gracias y nuevamente acuérdate que lo que va a hacer la diferencia de todo esto es que tú hagas estos ejercicios y que juntas los naveguemos en nuestra masterclass en vivo para poder nosotros indagar esos casos personales. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.